Amén. ¿Cómo están todos esta mañana? Me alegra verles. Espero que hayan tenido un gran día de acción de gracias. Ahora es tiempo de Navidad, amigos míos. Permítanme ser uno de los primeros en desearles una feliz Navidad. Como saben, me encanta la Navidad. Pongo mi árbol desde el 4 de julio. Estoy lista. No puedo esperar. Empiezo a negociar los villancicos con mis hijos alrededor del día del trabajo. Este año, mi hija menor se ha unido a mí y juntas nos enfrentamos a los otros dos y ganamos. Me encanta. La Navidad es genial. Espero que la pasen bien. Será una gran temporada de vacaciones. Si son nuevos en 1122 o han estado aquí las últimas semanas, les doy la bienvenida. Soy el pastor Britt y tengo la oportunidad de enseñar la palabra de Dios aquí de vez en cuando. Hoy es un domingo especial en la iglesia de 1122. De vez en cuando hacemos algo diferente y hoy es el domingo de compasión, donde destacamos nuestra asociación con Compasión Internacional. Esta organización trabaja para liberar a los niños de la pobreza en todo el mundo en el nombre de Jesús. Hemos estado asociados con ellos durante mucho tiempo y somos serios acerca de esta asociación. Es solo una parte de lo que hacemos y desde hace 12 años hemos patrocinado 21,149 niños a través de Compasión Internacional. Alabado sea Dios por ello. Es significativo. Son 21,049 niños que han tenido la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo y de saber que son amados por Dios. Son 21,049 niños a los que se les han satisfacido sus necesidades físicas, como ropa, agua y comida. Ahora tienen educación y oportunidades, mientras que antes solo había opresión. Ahora saben que alguien en todo el mundo está orando por ellos y creyendo en ellos y deseándoles lo mejor en el nombre de Jesús. Es una experiencia que han tenido 21,049 niños, así que buen trabajo, iglesia, pero no nos detendremos allí. Seguiremos adelante y estamos creyendo que Dios aumentará ese número significativamente hoy. Después del último servicio, me acerqué al escenario con un paquete de información de otro niño y una pareja me estaba esperando. Querían apadrinar a ese niño en particular. No pudieron esperar a que terminara el servicio. Esta iglesia se toma en serio ser parte de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. También conocí a una pareja que estaba aquí por primera vez después del servicio anterior y tenían en sus manos información de 4 niños que estaban patrocinando. No lo podía creer. Increíble, alabado sea Dios, quien ha hecho posible que compartamos nuestra fe en Jesucristo. Somos un movimiento que busca que todas las personas descubran y profundicen su relación con Él. Desde que nuestra iglesia comenzó hace más de 12 años, 19,000 personas han reconocido a Jesucristo como su Señor, ya sea personalmente en nuestra sede en Jacksonville o a través de nuestras redes en línea. 19,000 personas han abandonado la oscuridad del pecado y han sido recibidas por la luz de la salvación de Dios. Esto es motivo de alabanza a Dios. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Dios está en acción, está llevando a cabo cosas significativas. Nosotros como movimiento nos regocijamos al ver los efectos que Jesucristo tiene en nuestras vidas. Creemos que este mensaje es para todos, sin excepción. Cuando decimos todos, nos referimos a nuestros vecinos, a nuestra comunidad y a las personas de todas partes del mundo. Creemos que si todavía tienes aliento en tus pulmones, Dios todavía tiene un plan para ti. Deseamos estar alineados con el Espíritu de Dios para que puedas alcanzar todo tu potencial en el nombre de Jesús. Todos significan todos, sin importar el pasado que tengas, porque como dice la Biblia, en Cristo Jesús no hay condenación. Estamos convencidos de que Dios tiene cosas buenas para aquellos que le siguen, especialmente para los niños que discutiremos hoy. Nuestro objetivo principal es que todas las personas descubran y profundicen su relación con Jesucristo. Vayamos ahora al pasaje que estudiaremos hoy, las palabras de Jesús en el capítulo 10 de Lucas. El pasaje puede sonarles familiar. Comenzando desde el versículo 17, nos cuenta que los 72 discípulos que habían sido enviados por Jesús regresaron llenos de alegría. Jesús los había enviado a diferentes ciudades y les había dado la autoridad para expulsar demonios, sanar enfermos y hacer milagros. Ellos cumplieron su misión con éxito y están emocionados al contarle a Jesús todo lo que lograron en su nombre. Jesús se alegra de sus contribuciones y les dice que Él había visto a Satanás caer del cielo. Esto significa que el poder y autoridad que ejercieron para realizar los milagros provienen del triunfo eterno de Jesús sobre las fuerzas del mal.
De esta forma, podemos comprender que Jesucristo es el centro de todo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Toda la historia, el tiempo y nuestras vidas giran en torno a esta única persona, Jesús de Nazaret. En este estudio detallado en el libro de Lucas, vemos cómo Jesús instruye y capacita a sus seguidores para extender el reino de Dios en la tierra. Sabemos que Él es el Hijo de Dios sentado en su trono de gloria, y desde allí nos revela su voluntad y su amor incondicional. Aquí es donde se encontraba. ¿Conoces la situación actual de Jesús? Su realidad en este momento es que está sentado en el trono celestial, rodeado de ángeles de fuego que dicen: tú eres santo, 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 tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que está haciendo en este momento. Me llena de energía. Está bien. Si quieren aburrirse, adelante. Yo me divierto. Vi a Satanás caer como un rayo. Ven. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, te he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y poder sobre todo el enemigo. Te he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo y nada te hará daño. Versículo 20. Sin embargo, no se alegren porque los espíritus se les sometan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Uno de los pastores más influyentes que ha existido se llama Dr. Martin Lloyd Jones y es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Él fue una fuerza importante en el reino de Dios y Dios lo usó de manera significativa. Pastoreó en Londres durante muchos años y a medida que envejecía y se enfermaba, incluso cuando luchaba contra la enfermedad, se levantaba por las mañanas y se ponía un traje de 3 piezas, como supongo que hacen los británicos, y trabajaba alrededor de 1 hora editando notas antiguas de sermones o corrigiendo notas de los estudiantes en sus clases en el seminario, donde podía enseñar cuando podía. Luego de ese trabajo, estaba tan cansado que volvía a acostarse. Un día su cuidador, también amigo de toda la vida, le preguntó: Dr. Jones, ¿no se arrepiente? ¿No mira atrás y desea que la vida siga siendo como antes, considerando lo mucho que Dios lo usó en el pasado? El Dr. Jones le respondió citando el versículo 10 de Lucas. Dijo: no me alegro de que los espíritus se me sometan, sino que me alegro de que mi nombre esté escrito en el cielo. Estoy completamente satisfecho. ¡Qué testimonio impactante! No te engañes. La identidad precede a la actividad. Lo que hacemos surge de lo que somos. Nuestro comportamiento es el resultado de cuánto nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios. La identidad siempre precede a la actividad. Quizás hoy necesitas que te recuerden esta verdad. Si has puesto tu fe en Jesucristo y te has sometido a su señorío, tu nombre está escrito en el cielo, mi amigo. Existe un libro llamado El Libro de la Vida y es real. En ese libro están los nombres de todos los que confían en Jesucristo, y cuando nuestros nombres son escritos en el cielo, quedan ahí para siempre, confirmados y sellados por la sangre de Jesús y el Espíritu Santo. Nuestro nombre está escrito en el cielo y en eso encontramos nuestra identidad. Mucho antes de llevar a cabo cualquier acción en el nombre de Jesús, es importante reconocer y recibir lo que Jesús ha hecho por nosotros debido a su nombre. La identidad precede a la actividad. En Lucas 10:23, Jesús vuelve a sus discípulos después de haber enviado a 72 de ellos. Les dice: benditos sean los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Jesús les pregunta: ¿tienes idea de lo que estás experimentando? ¿Puedes ser testigo de los milagros, el cambio de vida y la salvación obrada por Dios, pero aún así volverte insensible a estas cosas? ¿Puedes perder la sensibilidad ante las realidades de la obra que Dios está realizando en el mundo? ¿Eres consciente de tu privilegio? Esto también es verdad para nosotros. Alabamos a Dios por lo que ha hecho a través de su iglesia.
¿Quiénes éramos nosotros para que Dios nos usara, nos viera, nos salvara, nos santificara, nos llamara, nos ungiera y nos diera todo lo bueno para la vida y la piedad? ¿Qué he hecho yo para merecer el favor de Dios? Nada, pero por su gracia y misericordia, cada día somos bendecidos con su propósito, significado y misericordia renovada. ¿Quiénes pensábamos que seríamos para presenciar lo que Dios sigue haciendo? Sin embargo, Dios nos ha invitado y nos ha dado la capacidad de ver y experimentar. Somos amados, llamados, adoptados, designados. Somos hijos e hijas del Rey Altísimo. Esta es nuestra identidad que precede a cualquier acción o actividad que realicemos. En el versículo 25 se levanta un abogado con la intención de poner a prueba a Jesús. Pero esto no es una idea inteligente. Puedes insertar aquí tu chiste sobre abogados, a menos que tú seas abogado. Entonces podrías hacer un chiste sobre sacerdotes. Dejando las bromas a un lado, el abogado le hace a Jesús una pregunta que los líderes religiosos le hicieron más de 20 veces a lo largo del Evangelio. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Todos sabemos que todos vamos a morir, pero la pregunta es, ¿qué ocurre después? Uno de los intercambios más famosos de Jesús sobre esta pregunta se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Nicodemo, otro líder religioso, se acerca a Jesús en la oscuridad y le pregunta, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Jesús responde que lo único que hay que hacer para obtener la vida eterna es nacer de nuevo. Nicodemo no entiende esto y se pregunta cómo puede volver al vientre de su madre. Jesús le explica que para heredar la vida eterna uno debe nacer del agua y del espíritu, es decir, ser regenerado y transformado internamente. Debes estar lleno del Espíritu de Dios. Debes ser redimido por la sangre de Jesucristo. Cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor, Salvador y Rey, somos justificados. Jesús hace como si nunca hubiéramos pecado y somos adoptados en la familia de Dios. Nos convertimos en miembros de su familia y nos vestimos con la justicia de Cristo. Esto es un intercambio divino increíble. Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo. Luego cita un verso aparentemente fuera de contexto. El reino de Dios es como el viento. Nadie sabe de dónde viene y hacia dónde va. A continuación, Jesús explica la vida interior. Me encanta ese versículo. La primera vez que lo leí y estudié fue mientras estaba sentado en el jardín de Getsemaní en Jerusalén, leyendo el capítulo 3 de Juan en el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ese versículo me impactó profundamente. El reino de Dios es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Fue como un relámpago, un mensaje de Dios en mi corazón que me dijo, Ryan, lo que quiero que hagas el resto de tu vida es perseguir el viento. Quiero que estés atento a dónde estoy trabajando y que te unas a mí en esa obra. Quiero que escuches lo que estoy haciendo en la vida de los demás y que te unas a mí en esa obra. Quiero que persigas el viento. Nadie sabe de dónde viene. No te levantaste hoy pensando, voy a cambiar la vida de alguien en nombre de Jesús. Pero el viento sopla, amigos míos. El viento sopla y tenemos oportunidad. Un hombre le hizo la misma pregunta a Jesús. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús respondió con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas? Si has estado en alguna relación por mucho tiempo, sabes que es común responder con preguntas en lugar de respuestas directas. Permítanme ayudar a los jóvenes que están en relaciones o a punto de casarse. Cuando empecé a salir con mi esposa, le hacía una pregunta simple. ¿Dónde te gustaría ir a cenar? Y mi esposa respondía, no me importa, podemos ir a donde quieras. Entonces yo solía decir, vale, bien. Pensé que eso era lo que quería decir. Yo podría decir, bien, quiero ir a Chick-fil-A. Y ella diría, no lo sé, tal vez no quieras ir allí. Honestamente, predico en esta iglesia un puñado de veces al año. Usualmente es el pastor Joby, quien es mucho más guapo y un mejor predicador. Dicho esto, me hacen la misma pregunta en esta iglesia de 11 o 22 personas. Pastor Britt, ¿cuántos puntos tienes en Chick-fil-A? Lo usé como ilustración hace 1 año y medio y esa sigue siendo la pregunta número 1. Debo admitir que en este momento, mientras estamos sentados aquí hoy, tengo alrededor de 71,000 puntos Chick-fil-A. Lo confieso. No sé si eso es pecado o no, solo sé que eso es lo que hay en mi vida. Así soy yo, de acuerdo. Juzgadme si queréis.
He aprendido a responder con preguntas, ¿verdad? Así es como Jesús responde. Él responde con preguntas. Es una mejor forma de vivir. Entonces Jesús pregunta, ¿qué dice la ley? Y el hombre responde. El abogado dice, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús responde, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero yo creo que la respuesta de Jesús en realidad tiene sarcasmo, porque Jesús dice que el hombre respondió correctamente. Citando el Deuteronomio y el Levítico, él dice, si quiero vivir para siempre, solo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Bueno, hermano, lo clavaste. Jesús está siendo sarcástico, ¿entiendes? Si quieres vivir eternamente y heredar la vida eterna, todo lo que tienes que hacer es amar a Dios completamente todo el tiempo. Y nunca, nunca debes fallar. Si haces eso, vivirás eternamente. ¿Oyes el sarcasmo? Sí, hazlo ahora, hermano. Solo hazlo ahora. Aquí está el problema. El hombre trae la ley de Moisés. El problema con la ley es que nunca fue hecha para salvarnos, solo para condenarnos. La ley es un mapa y un espejo. Nos muestra el estándar de perfección para la vida y luego nos muestra que no podemos lograrlo. Y ahí es donde entra en juego el Evangelio de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo vino y vivió perfectamente de acuerdo con la ley, vivió nuestra vida perfectamente en nuestro lugar y luego murió nuestra muerte. La muerte es el precio justo y completo por el pecado. Jesús murió nuestra muerte en nuestro lugar para que pongamos nuestra fe en Él. Nos convertimos y somos capaces de vivir en su resurrección. Eso es el Evangelio. En el versículo 29, el abogado se da cuenta de que Jesús lo ha atrapado y dice, pero ¿quién es mi prójimo? Desde el principio, sus motivaciones para hacer la pregunta están equivocadas. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, durante toda la vida y la eternidad, intentaremos hacer una de estas dos cosas. Primero, trataremos de justificarnos nosotros mismos, intentando hacer buenas obras y actos buenos. Lo que consideramos como bueno puede ser menos malo y ocasionalmente notablemente bueno. Pero la pregunta es, ¿cuántos son suficientes? ¿Y cómo equilibramos nuestras propias acciones? Intentaremos justificarnos con las buenas acciones, incluso las religiosas. Tal vez intentaremos justificarnos con actos religiosos. Tal vez sea racionalización. ¿Alguien aquí diría que soy un profesional en tener razón en mi mente? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien a quien amas y dijiste, lo siento, sin dar ninguna explicación sobre la verdad? Lo siento. La búsqueda de la salvación empieza con estas palabras. Todos los que se acercan a Jesús lo hacen con alguna variante de este mensaje. Señor, ten piedad de mí, un pecador. Podemos llamarlo racionalización o minimización, pero tratamos de minimizar dos cosas. En primer lugar, minimizamos la naturaleza del pecado y sus devastadoras consecuencias. A veces tratamos el pecado como un error o una simple equivocación, pero en realidad no es algo por lo que simplemente tropezamos, sino algo con lo que nacemos y que nos consume. Es una condición de la que no podemos escapar sin la gracia de Dios, y por eso minimizamos nuestros pecados. Pero también hay algunos que minimizan lo que ocurre después de poner nuestra fe en Jesucristo. Cuando dejamos de ser pecadores, nos convertimos en santos en el nombre de Jesús. Y como santos, debemos caminar en fidelidad y humildad. Nacemos de nuevo como santos, lo cual significa que Dios puede usarnos para hacer mucho más de lo que podríamos hacer por nosotros mismos. Dios quiere usarnos. También nos ha dado dones, talentos y recursos. Como iglesia, cantamos que el Señor proveerá. Él nos provee para que pueda proveer a través de nosotros. Amén. Podemos intentar justificarnos a nosotros mismos o podemos confiar en la justificación que Jesucristo nos ofrece. El libro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, habiendo sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es una posición. Nuestra identidad precede a nuestras acciones. Nuestra posición es en la gracia
y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 30, Jesús responde a las autojustificaciones de un hombre contándole una historia. Era un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, quienes lo despojaron, golpearon y lo dejaron medio muerto. Hay mucho evangelio en esta historia. En Juan, Jesús dice que el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. En esta vida solo tenemos dos opciones: estar en comunión con Dios o estar en comunión con Satanás. No hay terreno neutral, que el ladrón solo llega para robar, matar y destruir. Y hay mucho en este mundo que está en manos de los ladrones. Si no fuera por la gracia de Dios, esta también sería nuestra historia, caídos en manos de los ladrones. Quizás te encuentras hoy en una situación donde has sido golpeado por el diablo. Los susurros son constantes, las inseguridades son fuertes y las autojustificaciones están presentes. Tal vez has pasado unas navidades difíciles y te sientes solo. Solo quiero recordarte que no estás solo. Los susurros son mentiras del infierno y la condena no viene del Padre. Él te invita a intimar con Él, te conoce completamente y desea que estés cerca suyo. ¿Por qué se tomaría la molestia de enviar a Jesucristo para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos si no nos amara y tuviera cosas buenas preparadas para nosotros? Rechazo las mentiras del enemigo en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Tal vez el diablo te ha estado atacando. Quizás la verdad es que sin la gracia de Dios todos estamos completamente solos, medio muertos y sin poder movernos, como algunas traducciones afirman. Sin la intervención de Dios en nuestras vidas, estaríamos muertos y atrapados en el pecado, tal como se explica en Efesios capítulo 2. El versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que celebramos en Navidad, que Jesucristo se encarnó, se sometió a una cruz y venció al infierno y la muerte para que pudiéramos vivir eternamente como sus hermanos y hermanas. Jesús fue despojado, según Isaías 53. Su testimonio durante la semana de pasión es que Jesús se despojó por nosotros. Fue maltratado para que pudiéramos ser adoptados, golpeado para que pudiéramos creer, aplastado para que pudiéramos ser llamados y murió para que pudiéramos ser liberados. Fue abandonado para que pudiéramos ser perdonados, humillado para que pudiéramos ser santificados, juzgado para que pudiéramos caminar en justificación y se sometió al aislamiento para que pudiéramos tener intimidad con el Padre. Puedo seguir enumerando ejemplos de su sacrificio hasta la X, pero me faltan palabras. Si entiendes lo que digo, envíame un correo electrónico. ¿Entiendes entonces? Nuestra identidad define nuestras acciones. Todo lo que hacemos es el resultado de lo que somos gracias a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y la historia continúa. Un hombre es dejado medio muerto y golpeado. Casualmente, un sacerdote pasa por el mismo camino, pero lo ignora. Lo mismo hace un levita. Ambos, hombres muy religiosos. Si les preguntáramos por qué pasan de largo, darían respuestas religiosas y comprensibles. Justificarían que la ley religiosa les prohíbe ayudar a alguien en necesidad o que están ocupados ayudando a otros. Pero la realidad es que si tu religión te aleja de aquellos que sufren, no tiene nada que ver con Jesús. Cuando nos encontramos con niños necesitados, podemos ser personas que buscan excusas para seguir de largo, o podemos ser personas que marcan la diferencia en el nombre de Jesús. ¿Vas a pasar de largo hoy? El versículo 33 dice: pero un samaritano que venía de viaje llegó a donde estaba el hombre medio muerto y al verlo tuvo compasión. En el primer siglo, estas palabras desafiaban a los judíos. Los judíos sentían odio hacia los samaritanos. Por eso es alucinante que Jesús haya hecho de un samaritano el héroe de esta historia. Tenían muchas razones para odiarlos: mestizaje de sangre, sacrilegio.
pero principalmente los odiaban porque los judíos basaban su vida en torno a una montaña llamada Monte Moría. En este lugar, Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac en el Antiguo Testamento. También es la misma montaña donde está Jerusalén, se construyó el templo y se realizaban los sacrificios para el perdón de los pecados. Finalmente es el lugar donde Jesús fue sacrificado como un sacrificio completo y final por los pecados. El monte Moria es de suma importancia. El templo era considerado el lugar más sagrado de todo el mundo y los judíos así lo creían. Los samaritanos, por otro lado, nunca fueron aceptados por los judíos y decidieron apartarse de ellos. Escogieron una montaña llamada el Monte Gerizim y construyeron su propio templo. Comenzaron a realizar los mismos sacrificios que los judíos y su templo se parecía mucho al de Salomón. En el primer siglo, esto era algo imperdonable y existía un fuerte odio mutuo entre ambas comunidades. Por eso resulta sorprendente que Jesús elija a un samaritano como protagonista de la historia. En la parábola del buen samaritano, Jesús quiere llegar a una pregunta: ¿qué tipo de persona soy yo? La pregunta no es quién es mi prójimo, sino cómo actúo frente a las necesidades de los demás. Nuestra respuesta define quiénes somos realmente. La verdad del Evangelio es que Jesús vendó nuestras heridas y nos dio sanidad. Derramó aceite y vino sobre nuestras cabezas, ofreciendo una cura para nuestras almas en momentos de angustia. Nos proporcionó su sangre y su espíritu. La parte increíblemente esperanzadora de todo esto es que Jesús nos espera con los brazos abiertos, listo para llevarnos en sus hombros al cielo. Esta es la única manera de entrar, ya que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús lo pagó todo para ofrecer sanidad a este hombre necesitado. ¿No te suena familiar? Jesús se convierte en el sacrificio que satisface totalmente nuestra deuda, el proveedor de cuidado y apoyo dispuesto a llevar nuestras cargas. Este buen samaritano sintió compasión por el hombre necesitado y lo cuidó. Esto es lo que debemos imitar y recordar en nuestras propias vidas. Jesús habló y el abogado respondió, notando el acto de misericordia del samaritano. Es sorprendente cómo el abogado ni siquiera puede pronunciar su nombre. La respuesta correcta es el samaritano, pero el hombre no puede decirlo. Es increíble cómo nuestra mente puede llevarnos a sentir emociones negativas cuando tratamos de tener siempre la razón. El hombre dijo, refiriéndose al que mostró misericordia. Jesús, al mirarlo, le dijo que fuera y hiciese lo mismo. Hoy, nuestra invitación sigue siendo la misma: ir y hacer lo mismo. A través de un simple acto de fe y obediencia, podemos establecer una relación con un niño en alguna parte del mundo que esté en una necesidad desesperada, apadrinándolo y brindándole compasión. Esto es lo que hacemos a través de la fe y la obediencia, y hay 3 cosas que suceden. Antes de convertirme en pastor en la iglesia de los 1122, pude pasar mucho tiempo en otros países como misionero. Estuve en algunos de los lugares más oscuros y duros que se puedan imaginar. Y aquí está la realidad sobre la pobreza extrema. Los que más sufren son siempre los niños. Por ejemplo, tengo un niño llamado Vishnu que vive en Sri Lanka. El budismo es la religión dominante en Sri Lanka, mientras que el Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo. Ahí radica el problema. Ninguna de estas religiones conduce al cielo ni a Jesucristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino. Cuán importante es esto cuando mi esposa y yo buscábamos organizaciones para asociar nuestro ministerio, incluso antes de unirme al personal de 1122. Teníamos 3 criterios en mente. En primer lugar, buscábamos organizaciones comprometidas en alcanzar a los perdidos. Creemos que aquellos que mueren sin conocer a Cristo se enfrentarán a la eternidad sin Él, tal y como la Biblia enseña.
Queríamos vincularnos con personas que se tomaran en serio brindar acceso al Evangelio, como Vishnu, quien creció en un lugar donde no hay misioneros o iglesias en cada esquina. La mayoría de ellos ni siquiera cuenta con una Biblia traducida a su idioma. Por medio de Compasión Internacional, este niño puede tener acceso a cristianos comprometidos y líderes de iglesias locales que satisfarán sus necesidades y lo discipularán. Esto es significativo, ya que Vishnu tendrá la oportunidad de escuchar las buenas noticias de Jesucristo y pasar su eternidad en el cielo con Dios, teniendo la esperanza de caminar con Él en esta vida. Además, buscábamos organizaciones centradas en llegar a los más pequeños, aquellos que viven en la absoluta pobreza extrema. Estos niños viven con menos de $2,16 al día y carecen de acceso a atención médica y agua limpia. Vishnu se despierta cada día en estas condiciones. Lamentablemente, en la década de 1990, el 90% de los hombres en el África subsahariana había sido afectado por el VIH-Sida. Es un asunto sumamente serio. Son situaciones que ponen en riesgo la vida. Cada día, Vishnu se despierta y se levanta del suelo de barro en su humilde casa de hojalata. Se pregunta si alguien lo ve y si le importa a alguien. Tenemos la oportunidad de mirar y preocuparnos. Por esa razón, decidimos crear una organización centrada en aquellos que se encuentran perdidos y en situaciones desesperadas. Cuando mi hija Abigail era pequeña, la llevamos a un chequeo médico. Los especialistas examinaron sus orejas y exclamaron: ¡qué curioso! Al profundizar, descubrieron que por alguna razón tenía una bolita de plástico en el conducto auditivo. ¿Cómo es posible? ¿Acaso su hermana mayor la golpeó con un objeto así? Fue necesario anestesiarla para extraerla quirúrgicamente, pero se recuperó en cuestión de días. Aquí está la cuestión. Lo que para nosotros resulta fácil, para Vishnu es casi imposible. Acceder a la atención médica, a la educación, al cuidado espiritual es realmente muy limitado. Por eso decidimos asociarnos con una organización que está comprometida con la crianza de líderes y brinda a los niños la oportunidad de marcar una diferencia significativa en este mundo. Compasión Internacional cumple con ese propósito. Ellos desarrollan su ministerio a través de las iglesias y creyentes locales. Esto significa que personas como tú y yo, que se congregan en iglesias alrededor del mundo, hemos escuchado el llamado de Dios y hemos respondido ocupando un lugar importante en su plan de vida. Estamos interviniendo para cubrir necesidades y ayudar a personas como Vishnu a salir adelante y transformar comunidades enteras. Permíteme presentarles a uno de nuestros amigos de Compassion, quien fue beneficiado como niño de Compassion y actualmente, como resultado de la obra de Dios en su vida, está generando cambios significativos en su comunidad. Esta es su historia. Yo nací en medio de una época difícil en República Dominicana. Había mucha violencia y asesinatos. Esa era nuestra realidad. Mi madre trabajaba en una fábrica donde ganaba alrededor de $1 al día en los años 90. Pasamos días sin comer. De hecho, a veces solo podía alimentarme con una galleta porque era lo único que podíamos conseguir. Recuerdo que salía a la calle a vender zumos y empanadas, pero no podíamos consumirlos porque necesitábamos ese dinero para pagar el lugar donde vivíamos y trabajábamos. Quiero contar como un testimonio de cambio, pero la verdad es que luché durante 5 años en el Centro de Compasión. Les di todas las razones posibles para mantenerme fuera del camino correcto. La peor pelea ocurrió cuando tenía 12 años. Mientras estaba comprando comida fuera del centro y otro chico me empujó. Mates.
Él golpeó en la acera y al instante abrió los ojos y la boca, quedando en estado de coma. Me llevaron al director del centro de compasión y allí, sentado, lloraba. Sabía que se acercaba el final. Ella me miró a los ojos y me dijo: Jonathan, ¿por qué luchas? No tienes que hacerlo. Te queremos. Fue en ese momento cuando comencé a reflexionar sobre el camino que estaba tomando. Por la gracia de Dios, mi amigo se despertó del coma. Merecía ser expulsado del centro de compasión, pero no lo hicieron. De la misma forma en que Jesús murió en la cruz sin merecerlo, así es el Evangelio, y ese fue el punto de inflexión en mi vida. Tras mi bautismo, tuve múltiples oportunidades. Hombres piadosos retrataron el humilde corazón de Cristo y vieron en mí el material para ser un líder. Tuve la oportunidad de unirme a Compassion y ha sido una bendición. Ahora colaboro con Compassion International, comprometiéndome con los simpatizantes, y también trabajo en relaciones públicas para Compassion aquí en la RD. Creo que Dios me trajo a Compassion para educar a las personas y que comprendan que esto va más allá del apadrinamiento. Es acerca de ayudar a iglesias necesitadas a hacer lo que Dios quiere, a difundir esperanza, no solo para los niños a los que servimos actualmente, sino para muchos más. Soy testigo de cómo la esperanza se extendió hacia mí y es el momento de dar a los demás. Amén. Así que el impacto es importante. Para cerrar el día quiero que recuerden 3 cosas. Primero, existe alguien que necesita ayuda, en este caso, un niño en alguna parte del mundo enfrentando una situación devastadora. Dios usará personas como tú y yo para ayudar a estos niños necesitados, porque Dios es bueno, amable y quiere ser conocido. Por todo nuestro campus hay paquetes que representan a estos niños. Están en las mesas y colgados en las paredes en todas partes. Al ver a estos niños necesitados, somos movidos por el Espíritu de Dios y nuestros corazones laten a la par del suyo. Damos un paso en esa dirección. ¿Serás hoy alguien que simplemente pasa de largo o serás alguien que muestra compasión a los necesitados? Además, existe un lugar al que pueden acudir. Compassion International es experto en brindar desarrollo y discipulado infantil holístico para que estos niños tengan todas las oportunidades necesarias para prosperar. Es el lugar donde el niño recibirá atención, recursos y el amor y la sanación de Jesús. Entonces, hay una persona necesitada, un lugar al que acudir y buenos samaritanos, tú y yo. Y dirás: sí, Pastor Brent, sabía que era un buen samaritano. Y así es. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a los necesitados. Y así es nuestra estrategia. Vamos a responder en diferentes formas. Por lo general, cuando respondemos, invitamos a las personas a venir al frente a orar, cantar y traer ofrendas.
pueden continuar con las canciones, las ofrendas y la oración. Sin embargo, la respuesta principal de hoy es que vamos a ser patrocinadores de niños. Nuestro objetivo para este fin de semana es patrocinar a la mayor cantidad posible de niños para ayudarlos a salir de la pobreza en el nombre de Jesús. En un momento voy a orar y luego vamos a ponernos de pie. Tan pronto como diga amén, podrán ir hacia las mesas que están arriba, alrededor de ustedes, en las paredes, y empezar a leer los nombres de los niños y conocer un poco sobre sus historias. Además, podrán comenzar una relación con un niño hoy mismo. Personalmente, me encanta este programa porque, como familia de 4, hemos apadrinado a 4 niños. Escribimos cartas a nuestros ahijados 4 o 5 veces al año y recibimos sus respuestas. Ahora somos parte de su vida y ellos son parte de la nuestra. Es una relación significativa. Cuando busquen un paquete, leerán en la parte trasera y verán qué significa el apadrinamiento. Significa $43 al mes para cambiar la vida de un niño de manera permanente. Por un monto económico tan accesible, ustedes pueden unirse a esta causa y cambiar la vida de un niño para siempre. Después de tomar el paquete completo, tendrán que completar la información necesaria y devolvérnosla antes de irse. Si no lo hacen, el niño asignado quedará fuera del programa de apadrinamiento durante varios meses, retrasando su ayuda. Por favor, completen la información de manera adecuada y devuélvanla. Una vez hayan encontrado al niño que Dios quiere que apadrinen hoy, si se unen a nosotros en línea, podrán enviar un mensaje de texto con la palabra apadrinar al número 8339. También podrán participar en las actividades que estamos llevando a cabo aquí. Padre, te amamos y te agradecemos por amarnos primero. Gracias por no ignorarnos cuando estábamos perdidos y por salvarnos y que ahora formemos parte de tu familia. Te agradecemos por habernos llamado y ungido como líderes en tu reino, personas dispuestas a ir primero y decir sí. En este día oramos por nuestra iglesia mientras decimos sí a través del apadrinamiento de niños. Ponemos nuestro compromiso sobre la mesa para que lo aceptes. También oramos por los niños que serán patrocinados a través de nuestra iglesia este fin de semana. Oramos para que levantes guerreros en tu reino, hombres y mujeres dispuestos a predicar, proclamar y mostrar el evangelio. Te pedimos que los salves y los santifiques, que los liberes de las cadenas de la pobreza en el nombre de Jesús. Protégelos de los ataques del enemigo. Como pueblo de Dios, levantamos el escudo de la fe y nos oponemos a cualquier ataque contra esta próxima generación de niños. Decimos no al enemigo y lo atamos en el nombre de Jesús. Liberamos sanidad, integridad, perdón y propósito en el nombre de Jesús. Todo esto a través de nuestra asociación con la compasión. Dios, te pedimos que nos ayudes a ayudar a los demás. Gracias por proveernos para que podamos proveer a través de ti. Oramos por todo esto en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Apadrinemos a algunos niños.